Paz a vos, mis amados hermanos. Les saluda su hermana Janet en Cristo. Un abrazo fraternal desde este hermoso país, desde Colombia. Le damos gracias a nuestro Señor por otro día más de vida. Gracias a nuestro Señor que estamos escuchando esta enseñanza en este día. Significa que nuestro Padre nos ha regalado otra oportunidad, otro día más de victorias, otro día más para continuar viendo su gloria en medio de cualquier situación que tú puedas estar pasando, diciéndole el Señor nos dice que echemos sobre Él todas nuestras ansiedades porque Él tiene cuidado de nosotros y Él todo lo tiene en sus manos, así que vamos a confiar en nuestro Señor y vamos a poner este día en sus manos. Y bueno, vamos a poner esta enseñanza también que sea bajo su dirección, bajo su amor y bajo su misericordia. Y estamos viendo las mujeres bajo la guía del Señor. Esta es la última semana. El tema es obedeced a Dios. El texto base se encuentra en Efesios capítulo 5, versículos del 21 al 24. Y habla acerca de los deberes conyugales. Y nos dice aquí en esta palabra, sométanse unos a otros por reverencia a Cristo. Esposas, sométanse a sus propios esposos como al Señor, porque el esposo es cabeza de su esposa, así como Cristo es cabeza y salvador de la iglesia, la cual es su cuerpo. Así como la iglesia se somete a Cristo, también las esposas deben someterse a sus esposos en todo. Pero, bueno, sé que muchas de nosotras a veces tenemos aquí esta guerra interiormente, pero vamos a mirar qué es someternos. Y su definición es ponerse bajo el dominio o autoridad de alguien. Eso significa someterse. En la palabra se refiere que las esposas, las mujeres que son casadas, deben someterse a sus esposos. De pronto en mi caso personal, yo soy una mujer independiente, una mujer que por muchas situaciones me separé hace muchos años y entonces, pero esta palabra también me enseña a mí, pese a que no tengo un esposo, pero nos está hablando a cada una de nuestras amadas hermanas que están en este grupo, que son casadas o que Dios les tiene su esposo en su tiempo perfecto. El objetivo es poder aplicar esta palabra, lo que es la palabra sumisión. Y primero, pues sumisión es el del señorío de Jesucristo. Por naturaleza somos rebeldes, pero la rebeldía, dice la palabra, es como el pecado de adivinación. Está escrito en Primera de Samuel, capítulo 15, versículo 23. Y tenemos que someternos a Dios. Esa actitud de sumisión es necesaria en la iglesia también. Nos sometemos a las autoridades de la Biblia, a la autoridad del pastor, a la autoridad de otros líderes. Esa misma actitud tiene que impactar toda la vida. Y hay personas muy sumisas en la iglesia que pueden ser muy rebeldes en la casa. Y este mandato se aplica a todas las relaciones, incluso al marido. Y el marido también tiene que someterse a su esposa, no solamente es la mujer al esposo, sino el esposo a la esposa. Lo que exige humillarse. Humillarse es en el sentido de a veces doblegar ese orgullo que tenemos aquí en el interior o aquellas situaciones que no son sencillas en el diario vivir, con la actitud que Jesucristo, con la actitud de Jesucristo que vemos en Filipenses capítulo 2, versículo del 5 al 8, y dice, haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Nuestro Señor Jesucristo, el Hijo del Rey de Reyes, se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres,
y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Este aquí es un ejemplo de despojarse uno totalmente, ¿no? Nuestro Señor Jesucristo, el Hijo del Rey de Reyes y Señor de Señores, el todo, ¿no? El mediador entre Dios y los hombres. Y Él, vemos esa actitud de humildad, de humillación. Y es aquí que se humilló hasta lo sumo, hasta esa muerte de cruz, que era considerada una muerte maldita. Pero Él allí en la cruz del Calvario cargó todos nuestros pecados. La descripción de lo que significa, quise ahondar un poco más, lo que significa estar sujeta, porque estamos hablando acá de la obediencia de la mujer, enfocada a la sujeción a su esposo. Pero vamos a ver qué significa estar sujeta a su marido. Y la palabra griega, como someterse, es la forma continua del verbo y significa que someternos a Dios, a nuestros líderes y a nuestro esposo, no es una decisión de una vez, es una actitud continua en nuestras mentes que llega a convertirse en un patrón de conducta. Es como lo que llamamos nosotros comúnmente un hábito, ¿no? Que lo que hacemos, dicen los estudiosos, que lo que uno hace más de 10 veces se convierte en un hábito. Pero vamos a ver algunos aspectos importantes. Primero, la esposa tiene que estar sujeta a su marido, como está sujeta a Jesús. Y si ella no está sometida a Cristo, será difícil para ella someterse a su marido. Si ella ha aprendido a confiar en Jesús y a sujetarse a Él, será más fácil en el matrimonio. Segundo, el otro modelo de sumisión es la iglesia sometida a Cristo. Y allí no hay allí no hay un argumento que Cristo manda. Somos su cuerpo y tenemos que obedecerle. De la misma manera, la esposa tiene que sujetarse a su marido. Tercero, incluye todo. No nos corresponde a nosotros escoger dónde vamos a someternos a Cristo, o si nos agrada o no. Y no le corresponde a la mujer decidir si va a obedecer algo o no. El modelo y el mandamiento en todo, en todo. Cuarto, hay orden en las cosas de Dios. Cada persona necesita una cabeza. La cabeza de la iglesia, ¿quién es? Cristo. Y Jesús también es la cabeza de cada hombre. La cabeza de la mujer casada es su marido. O sea, la cabeza del marido, ¿quién es? Cristo. La cabeza de la mujer, ¿quién es? El hombre. Quinto, la relación del marido y su esposa es un reflejo de la relación de Cristo y su iglesia. La iglesia es la manifestación de la presencia de Jesús en el mundo. Cristo murió por nuestra salvación y he escuchado muchas explicaciones de cómo el término cabeza aquí significa fuente. Algunos teólogos buscan una manera de razonar sobre un matrimonio igualitario, pero es de sentido común. Tu cabeza, tu cerebro, dirige todas las funciones de tu cuerpo. La cabeza de una organización, como es por ejemplo el gerente, dirige toda la organización. Cristo tiene autoridad y dirige el cuerpo, o sea, la iglesia. Así el hombre tiene autoridad y responsabilidad como cabeza de su hogar. Sexto, eso no da poder ilimitado al hombre. No es cuestión de superioridad o inferioridad. Es una actitud del corazón de una mujer humilde que ama al Señor y que ama a su esposo. Malinterpretamos el corazón de Pablo o de Jesús si creemos que la sujeción es un cheque en blanco para que el hombre controle a su esposa o lo maltrate, porque es que también se confunde que como el hombre es la cabeza de la esposa, tiene toda la autoridad para maltratarla. Y nosotras permitimos también, o escudados en esta situación, entonces a veces se permite el maltrato y no debe ser así. Porque Cristo un día
también le va a pedir cuentas a ese hombre. Y ese hombre, aquí lo voy a poner en el caso contrario, el hombre rendirá un día cuentas a Dios sobre esa esposa que un día le entregó. ¿Por qué no amó a su esposa? Porque hay un prerequisito y el hombre debe amar a su esposa para que la esposa se sujete a su marido. Y vamos a ver un punto 7 y vamos a decir aquí que Cristo es el único Salvador. Pero Pablo menciona el papel de Cristo como Salvador de su iglesia, que insinúa la abnegación del marido y su parte en la manifestación de su mujer, la cual vamos a ver en los siguientes versos. Y yo les pregunto algo, ¿es más fácil ser cristiano o ser Cristo? Es cierto que Cristo tiene más poder y autoridad, pero esa autoridad siempre tiene un precio. Nosotros solo tenemos que aceptar el don de esa salvación. Cristo sufrió en la cruz y nos suministra todo lo que necesitamos. Así que, de verdad, yo creo que Cristo la tiene mucho más difícil, su parte es mucho más difícil porque Él entregó su vida en la cruz del Calvario por amor a nosotros. Y cuando todos recordamos esa situación tan triste, tan difícil que Él pagó en la cruz, se humilló a sí mismo, lo abofetearon, sufrió tantas cosas por amor a nosotros. Él se humilló. Entonces, vamos a tomar ese ejemplo de sumisión. Pero yo sí les reitero, el marido tiene que amar a su mujer. Y la palabra aquí para amor es el amor ágape. Y recordamos que el amor ágape es el amor de Dios. Es el amor incondicional de nuestro Señor que tiene para nosotros. Y otra vez, Cristo es el modelo para el matrimonio. Si quieres una guía sobre cómo ser marido, es muy importante que el hombre estudie a nuestro Señor, a Cristo, y vamos a ver cómo se relacionaba Él con la gente. Jesús era muy fuerte, solo con los hipócritas, pero con los pecadores, con los enfermos y con la gente del común, Él era tierno. Y Jesús dijo que la cabeza, el líder, debe ser un siervo. Muchos hombres quieren que su esposa les sirva, pero los hombres también tienen que servir a sus esposas. Primero, pues por supuesto, el hombre es responsable de someterse a Dios, que es la única manera en la cual la mujer obedece verdaderamente. Y cada cristiano debe vivir en humilde y pronta sujeción a los demás. Entonces, la palabra en 1 Corintios 11, versículos del 2 al 3, dice que el esposo debe someterse a Cristo, como Cristo lo hizo con Dios Padre, y la esposa se someterá a su esposo. Entonces, acordémonos esa situación tan importante, ese aspecto que Dios dejó escrito en la palabra. Varones, sujétense a Cristo, y la mujer se sujetará a su esposo. La sumisión es la respuesta natural a un liderazgo amoroso. Cuando un esposo ama a su esposa, como Cristo ama a la iglesia, entonces la sujeción es la respuesta natural de la esposa hacia su esposo. No hay que ser impositivos. Es cuando uno atiende con ese amor al esposo y no importa si por ejemplo un día tienen que salir a alguna parte y el esposo dice no, yo quiero que vayamos a este sitio, y la mujer por amor se sujeta a su esposo. Esto tiene que ver también en la crianza con los hijos, en las decisiones que se toman dentro del hogar, pero ya sabemos el orden que Dios estableció. La sumisión, es la respuesta natural a un liderazgo amoroso. Cuando un esposo ama a su esposa como Cristo ama a la iglesia, entonces la sumisión es una respuesta natural hacia su esposo. Pero a pesar del amor del marido o de su falta de amor, se le ordena a la esposa que se someta como al Señor. Esto significa que su obediencia a Dios
y su aceptación de su plan resultará en una sumisión a su esposo. Y la comparación como al Señor también le recuerda a la esposa que hay una autoridad superior ante la cual ella es responsable. Por tanto, no tiene ninguna obligación de desobedecer la ley civil o la ley de Dios en nombre de la sumisión a su marido. Ella se somete en cosas que son correctas, legales y que honran a Dios. Por supuesto, ella no se somete al abuso, puesto que no es justo, legal, o esto no honra a Dios. Entonces, un esposo que maltrata a su esposa, que la golpea, que la ignora o que la rechaza con sus palabras, con sus actitudes, ese hombre no está obedeciendo a Dios. Ese hombre no se está sujetando a Dios. Por lo tanto, para ella no es fácil sujetarse a un esposo maltratador. Pero vamos a orar y vamos a confiar que Dios pone las cosas en orden. Amado Dios, te damos muchísimas gracias, Señor, por tu palabra. Ayúdanos, Señor, para que en nuestros hogares siempre reines tú, Señor, para que el esposo efectivamente pueda sujetarse a ti, Señor, y la esposa en amor se pueda sujetar a su esposo. Oramos, Señor, por la paz de los hogares que están siendo tan atacados en este momento. El hecho del libertinaje, de las redes sociales, son tantas cosas, Señor. Yo te pido por los hogares de mis hermanos que están escuchando este mensaje, para que tengan el temor de Cristo y sea nuestro Padre esa roca sobre la cual el esposo y la esposa puedan estar firmes. Te damos gracias, Padre, por tu palabra. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo te hemos orado. Amén.